Listo. Esperemos que funcione. Ok, entonces, reempezando, una de las series, ¿verdad?, tal vez más útiles que hemos encontrado es la serie geométrica, donde, ¿verdad?, si piensan en esa X como un número que puede cambiar, eso realmente lo que define es una función, pero siempre y cuando la serie sea convergente. Entonces, para cualquier valor entre -1 y 1, ¿verdad?, que son los valores para los cuales la serie converge, yo puedo pensar en esa suma infinita como la definición de una función. Bueno, en este caso sería la función 1 entre 1 menos x, porque conocemos que ese es el valor de convergencia de esa serie. Entonces, una serie de potencias, si pensamos en los valores que estoy sumando como variables, pues realmente lo que tenemos es una función, ¿verdad? Si yo le asigno un valor a esa x, pues obtengo un número distinto. Bueno, eso es básicamente la definición de una función. Tal vez una pequeña observación, note que la función 1 entre 1 menos x, que es el valor de convergencia de la serie, es una función que está definida para todo x, excepto x igual a 1, ¿verdad? Porque se indefine la fracción, el denominador. Sin embargo, la igualdad entre la serie y la función 1 entre 1 menos x solamente es válida en el intervalo donde converge la función, ¿verdad? Si yo reemplazo un x fuera del intervalo -1,1, pues no voy a obtener el mismo valor que obtendría al sustituir en la función 1 entre 1 menos x. Ok. Entonces, una serie, a priori sería una serie numérica, ¿verdad? Si esta x fuese un número fijo, yo la puedo interpretar como una función que al cambiar el valor de la x, pues obtengo un valor distinto. Y es más o menos eso lo que vamos a tratar de explorar en esta clase. Entonces, agarremos esta serie, ¿verdad? De nuevo, esta es una serie que si fijamos el x, ¿verdad?, para un x fijo, eso sería una serie numérica, una serie de números, estoy sumando una sucesión numérica. Sin embargo, si yo pienso en la x como una variable, como un número real que yo puedo asignarle, entonces esto realmente es la definición de alguna función. Una función que va a depender de x. Note que si ustedes realizan el criterio de la razón y consideran el cociente de dos términos consecutivos de esta suma, pues dan cuenta que esta serie es convergente para todo x. A diferencia del ejemplo anterior, con la serie geométrica, para el ejemplo, la serie geométrica únicamente tenía sentido considerar la suma, la serie, para valores x entre -1 y 1. Sin embargo, bueno, aquí los dejo como un pequeño ejercicio. Cuando ustedes consideran el criterio de la razón aplicado a estos términos, obtienen que esa serie converge independientemente de quién sea x. Entonces, esto me da una función, si yo reemplazo el x por cualquier número, pues voy a obtener algún número, algún valor de convergencia. Y lo que queremos ver es qué función o realmente qué es lo que estoy definiendo mediante esta serie. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde aquí tal vez no es intuitivo, no es obvio, pero voy a ver qué pasa si yo derivo esta serie, esta función. Esto es una función definido mediante una suma, mediante una serie. ¿Y qué pasa si yo derivo formalmente? Aquí el término formal se refiere a que, bueno, en general, ¿verdad?, la derivada de una suma es la suma de la derivada. Sin embargo, que yo tengo una suma infinita. Y bueno, aquí no me estoy preocupando, no me voy a preocupar si esa propiedad que yo les acabo de decir es verdadera cuando tengo una suma infinita. Entonces simplemente voy a asumir que es cierto, voy a aplicar la derivada término a término de la suma. Entonces usualmente cuando uno no se preocupa por, digamos, por convergencia, simplemente deriva, se dice que deriva formalmente, simplemente aplica las propiedades de la derivada sin preocuparse por ejemplo, convergencia. Entonces, vean qué pasa si yo agarro esta función
definidamente esta serie y la derivo. Bueno, el primer término, que es constante, me da 0. El siguiente término es la derivada de x sobre 1. La derivada de x sobre 1 es 1. Vean qué pasa con el siguiente término. El siguiente término tendré que derivar la función x al cuadrado. Cuando ustedes derivan x al cuadrado, baja un 2 y resta 1. O sea que me quedaría 2 por x. Me queda 2 por x y ese 2 que bajó se multiplica con un 2 que aparece en el denominador y me queda únicamente 1. Lo mismo ocurre cuando derivo x al cubo. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Pero ese 3 cancela con el 3 que aparece en el factorial y me quedaría únicamente 1 por 2. Entonces el 3 cancela con el 3 y me queda 2 factorial. Lo mismo ocurre con el siguiente, ¿verdad? Aquí estaría x a la 4. Cuando derivo, baja un 4 y ese 4 cancela con un 4 que aparece en el factorial y me quedaría x al cubo entre 3 factorial. Y así sucesivamente, si ustedes derivan cada uno de esos términos, ven que la potencia que baja, ¿verdad? Utilizando la regla de la derivada, la potencia que baja cancela con el último factor en el factorial que se ubica en el denominador, entonces obtendríamos esta expresión. Ahora, noten, bueno, el 0 realmente no aporta, y noten que lo que me quedó, 1 más x entre 1 factorial más x2 entre 2 factorial más x cubo entre 3 factorial, es exactamente la función original que yo definí. Entonces, lo que estamos viendo es que si yo defino una función mediante esta serie, su derivada es igual a ella misma. ¿Qué función satisface que su derivada es igual que ella misma? ¿Qué función conocen ustedes que tenga esa propiedad? Que al derivar obtienen lo mismo. La función de Euler. La función exponencial, ¿verdad? E a la x satisface que su derivada es ella misma. Bueno, hay otras, ¿verdad? Hay otras funciones que satisfacen lo mismo, ¿verdad? Si yo multiplico esto por una constante, sigue siendo cierto, ¿verdad? Que la derivada de una constante por la exponencial es la constante por la exponencial. Entonces, bueno, en general vea que existen muchas soluciones a este tipo de problema. Sin embargo, únicamente de esas, la única que al evaluar en x igual 0 vale 1, noten que si yo reemplazo la x por 0, todo esto desaparece y me quedaría únicamente el valor 1. Entonces, la exponencial e a la x es la única de todas esas que su derivada es ella misma, e a la prima es igual a e, y además vale 1 cuando yo sustituyo x en 0. Bueno, en efecto, bueno, eso lo vamos a ver más adelante hoy. En efecto, esta función que estamos definiendo aquí arriba, esta suma, esta serie, define la función exponencial. Entonces, vamos a verificar más adelante. En efecto, esto que yo hice, al definir una función en términos de una serie, realmente lo que me está representando son los valores que toma la función exponencial. Entonces, por ejemplo, note que esta me permite aproximar, por ejemplo, el valor e. Aquí lo que hice fue sustituir el valor x igual a 1, así se sustituyen este x por 1, entonces estamos diciendo que e a la 1 es igual a, bueno, aquí esta x me quedaría 1, este x cuadrado me quedaría 1, todos los x que aparecen en esta serie se convierten en 1, y por ejemplo, note que eso me permite aproximar el número e. Si yo, por ejemplo, aquí yo lo hice con 7 términos, si yo corto esta expansión infinita, la corto en el término número 7, vean que la suma que obtengo acá, pues es una aproximación y bastante buena. Vean que aquí ya obtuve, ¿cuántos? 4 decimales en la expansión decimal del número e.
Entonces, vean qué interesante que yo, utilizando una representación de la función exponencial como una suma infinita, puedo aproximar, por ejemplo, el número e. Ustedes se pueden preguntar, ¿cómo hace la calculadora si ustedes meten e y estripan, ¿verdad? Si ustedes en la calculadora estripan el e y les da este número que está acá? ¿Qué es lo que está haciendo su calculadora para darles esa respuesta? Bueno, está haciendo algo muy parecido a esto. Está aproximándolo. El número e es un número irracional, tiene una expansión decimal infinita, no repite valores. Y, ¿verdad? ¿Cómo haría la calculadora para darles a ustedes el número e? En realidad no lo hace, ¿verdad? En realidad lo que hace es darle una aproximación. Bueno, una forma de obtener esa aproximación, por ejemplo, consiste en sumar una suficiente cantidad de términos en esta expansión de serie. Como dato interesante también, vea que si yo, en vez de tomar 7 términos, que fue lo que yo hice en la parte anterior, tomo 17 términos. Entonces sumo 1 más 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, así, hasta 1 entre 17 factorial. Note que, bueno, este cálculo yo lo hice a mano. Obtengo todos los decimales que me da la calculadora. La calculadora me da como 2, 4, 6, como 18, como 20 decimales. Y los 20 decimales que me da la calculadora, yo los puedo obtener al sustituir, los valores de x igual a 1 en esta suma finita. ¿Verdad? Tal vez aquí lo importante es notar que esta suma es finita. Yo lo podría hacer hasta la mano si tuviera tiempo, ¿verdad? Entonces, la función exponencial se puede aproximar, ¿verdad? Es un límite, ¿verdad? Una serie es un límite. Entonces, decir que la exponencial es igual a este límite, lo que me está diciendo es que yo puedo aproximar la función exponencial tomando suficientes términos en esta suma infinita. Entonces, aquí este ejemplo, ¿verdad? Si yo tomo 17 términos, o sea, 17 fracciones de la forma 1 entre n factorial y lo sumo, obtengo 20 decimales. Bueno, no sé cuántos son, como 18, hay aquí. 18 decimales en la expansión decimal del número e. Entonces, bueno, eso es algo bastante interesante. No sé si de momento tienen alguna pregunta. Ok, veamos otro ejemplo parecido al anterior. Si yo empiezo con la función geométrica, 1 menos x más x cuadrado menos x al cubo, ¿verdad? Esta es una serie geométrica. Aquí hay un error, eso debe ser empezando en 0. Si yo considero la serie geométrica con razón menos x, bueno, no lo sabemos, que esta serie converge para valores en valor absoluto más pequeños que 1 y converge a esta función. Entonces, ¿qué pasa si ustedes agarran esta suma infinita que me representa a esta función 1 entre 1 más x y la integran? Aquí de nuevo la palabra formalmente se refiere a que estoy simplemente integrando y aplicando las propiedades de la integral a una suma infinita. Entonces lo que estoy haciendo es integrando término a término. Entonces, por ejemplo, la integral de 1 es x, la integral de x es x cuadrado medios, la integral de x al cuadrado es x al cubo entre 3, y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es integrando término a término y volviendo a sumar. Entonces aquí no me estoy preocupando por asuntos de convergencia, ¿verdad? Simplemente estoy integrando una serie infinita y integro y sumo. Ok, entonces si yo hago eso, si yo considero esta serie, que en realidad es una función, ¿verdad? Si yo cambio el valor de x, cambio el valor numérico de la serie, debería yo obtener la integral de la función que representa. ¿Cuál es la integral de la función 1 entre 1 más x?
¿Cuánto vale esa integral, esa primitiva? Sería el logaritmo natural de 1 más x. Correcto. Eso me da el logaritmo natural de 1 más x. Por lo tanto, ¿verdad? Si todo eso tiene sentido, ¿verdad? Si la integral es una suma, es la suma de las integrales, deberíamos de obtener esta igualdad, ¿verdad? La función logaritmo de 1 más x debería ser entonces la serie dada por esta suma alternada, ¿verdad? X menos x cuadrado medios más x cuadrado x cubo entre 3, etcétera. Entonces, si todo este asunto de integrar formalmente o derivar formalmente, como hicimos en el ejemplo anterior, tiene sentido, la función logaritmo de 1 más x debería poderse aproximar mediante esta serie, ¿verdad? Si ustedes reemplazan una x en intervalo apropiado, entonces deberían de obtener el mismo valor que la función logaritmo de 1 más x. Y bueno, un valor interesante que podemos evaluar es x igual a 1. ¿Qué pasa si ustedes sustituyen en esta fórmula que está acá, x igual a 1? Bueno, todas las potencias de 1 es 1, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría que el logaritmo de 1 más 1 es 1 menos un medio, más un tercio, más, menos un cuarto, etcétera. Entonces, vean que si ustedes sustituyen en la serie anterior, x igual a 1, lo que se obtiene es la serie armónica alternada. 1 menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, y ahí van cambiando los signos, la cual nosotros sabemos que es convergente. Bueno, el criterio de la serie alternada, en este caso, nos dice que esa serie es convergente. Y noten que el valor de convergencia, ¿quién podría ser el valor de convergencia de esa serie? Pues acabamos de decir en la primera anterior que la función logaritmo de 1 más x se aproxima en forma de serie mediante esta suma alternada. Cuando reemplazamos en x igual a 1, pues deberíamos obtener entonces el valor de convergencia de la serie armónica alternada. Es decir, que el logaritmo de 2 se debe de poder expresar como la suma alternada de los recíprocos de los números naturales. Si ustedes hacen un experimento, ¿verdad? Por ejemplo, le piden a la calculadora que les dé cuánto es el logaritmo natural de 2, obtienen ese número, 0.69, 31, 4, etc. Y note que esa convergencia es muy lenta, ¿verdad? La función logaritmo, ya hemos dicho, es una función que crece muy lentamente. Aquí yo hice el experimento de sumar los primeros 1000 términos de la serie armónica alternada, y note que después de sumar 1000 términos apenas tengo con certeza dos decimales, 0.69, y el que sigue ya está incorrecto. El que sigue sería un 3 y ya obtengo una expresión que lo va a aproximar, pero noten que esa aproximación, esa convergencia de esta serie al valor real, que es el valor logaritmo de 2, lo hace de manera extremadamente lenta. Yo tendría que sumar, ¿verdad? Casi que hasta infinito para obtener todos estos 18 decimales que están acá. ¿Ok? Entonces, tal vez antes de continuar, aquí lo interesante, ¿verdad? Es que la función logaritmo de 1 más x en un intervalo apropiado se puede representar mediante el límite de la suma armónica, de la serie armónica alternada. Ok. Veamos otro ejemplo, todavía más. Consideremos esta serie. De nuevo, esa serie uno puede verificar, tal vez, aquí no lo escribí, uno puede verificar, igual que lo hicimos en el primer ejemplo, utilizando el criterio de la razón, que esa serie es convergente para todo x, o sea, se puede sustituir esa x por cualquier número y la serie que obtiene es convergente.
Entonces, si yo pienso en esa expresión que está ahí como una función, ¿verdad? Si yo reemplazo el x, obtengo un distinto valor de convergencia. Eso me define a mí una función. Y veamos qué pasa si yo derivo de nuevo formalmente esa serie. Entonces, si yo derivo de nuevo, entonces aquí vean que la constante desaparece. Entonces la derivada de 1 es 0. No lo escribí, pero aquí está un 0. La derivada de x cuadrado entre 2 factorial. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? El 2 baja, y al multiplicar por el 2 que está en el denominador, me quedaría únicamente menos x. Entonces esto se deriva y obtenemos esta expresión. Cuando yo derivo la potencia x a la 4, el 4 baja y el 4 multiplica con un 4 que está en el denominador y me quedaría el 3 factorial. Cuando derivo la potencia x a la 6, el 6 baja y ese 6 cancela con un 6 que está en el denominador y me quedaría 5 factorial, y así sucesivamente. Al derivar la función dada por esta serie, obtenemos una parecida, pero ahora con las potencias impares, ¿verdad? La serie original, la función que yo definí como la función c, únicamente tiene potencias de grado par, x al cuadrado, x a la 4, x a la 6. Cuando yo derivo formalmente, obtengo una serie donde ahora únicamente aparecen las potencias impares. ¿Qué pasa si yo vuelvo a derivar? Entonces yo calculo la segunda derivada de la función que yo definí originalmente. Bueno, ahora este menos x se me deriva y me quedaría menos 1. La derivada de x al cubo, la potencia 3 baja, y ese 3 multiplica con un 3 en el denominador y me queda 2 factorial. Esa potencia 5, al derivarla, el 5 baja, ese 5 multiplica con un 5 en el denominador y me queda 4 factorial, y así sucesivamente. Al derivar otra vez, todas las potencias impares que aparecían se convierten en potencias pares. Y noten, bueno, si son observadores, ¿cuál es la relación que existe entre la primera y la función original y su segunda derivada? ¿Qué relación observan ustedes entre esas dos igualdades? Que los signos se alternan de manera diferente. Ok, entonces la primera, si usted multiplican la primera por menos 1, todos los símbolos, todos los signos menos se convierten en más y todos los más se convierten en menos. Es decir, lo que estas dos ecuaciones nos dicen es que la segunda derivada de la función c es igual a menos la función c. ¿Qué función conocen ustedes con esa propiedad? ¿Qué función al derivarla 2 veces me da menos ella misma? La de seno. ¿Cuál? La de seno, tal vez. Ok, si usted deriva seno una vez, le da coseno. Si vuelve a derivar, le da menos seno. Entonces, si usted deriva 2 veces la función seno, le da menos seno. Y bueno, aquí yo puse esta observación. Note que si usted evalúa la función original, cuando x vale 0, aquí me quedaría 0 al cuadrado, aquí me quedaría 0 a la 4. Al evaluar en 0, c de 0 es 1. Ahora, usted me acaba de decir que la función seno cumple con esta propiedad. Sin embargo, ¿cuánto vale la función seno en 0? ¿Cuánto es seno de 0? Cero. Seno de 0 es 0, o sea que no cumple con esta propiedad. Entonces, ¿qué otra función conocen que cumpla con esta ecuación que también cumpla con esta condición?
no es el seno, es el Coseno. El coseno cumple también con esta propiedad, ¿verdad? Si usted deriva el coseno una vez, le da el seno. Perdón, si usted deriva una vez el coseno, le da el menos seno. Y si deriva el menos seno, le da el menos coseno. O sea que la derivada dos veces es igual a menos la función original y el coseno evaluado en 1 da, perdón, el coseno evaluado en 0 da 1. Entonces, en efecto, vamos a mostrar más adelante que en efecto la función c que yo llamé acá en realidad es la función coseno. Entonces, en efecto, para todo x, la función que representa esta serie, ¿verdad? Ya dijimos que esta serie es una función, ¿verdad? Si usted evalúa en cualquier x, si usted evalúa esta serie en un x en particular, pues va a cambiar el valor de convergencia, va a tener otro número, un número dependiendo de x. Eso es la definición de una función, y lo que nos acabamos de dar cuenta, porque, bueno, lo sospechamos, que el valor de convergencia entonces es el valor que tiene la función coseno. Noten que entonces, si esta serie define a la función coseno, su derivada, recordemos que el seno es menos la derivada del coseno, deberíamos de obtener una serie cuyo valor de convergencia es el valor de la función seno. De hecho, si nos devolvemos una diapositiva, si ya sospechamos, si ya sabemos que la función c en realidad es el alias para la función coseno, su derivada debería ser la derivada de la función coseno. Y entonces esto debería corresponder, o el valor de convergencia de esa serie debería corresponder entonces a el valor seno o menos seno de x, que es la derivada del coseno. Entonces, en general, ¿verdad? Bueno, bueno, por lo anterior vemos que la función seno debería corresponder entonces a esta serie. ¿Alguien está teniendo alguna pregunta? No. Ok, entonces hemos visto varios ejemplos. Estos 5 los estoy resumiendo acá, los ejemplos que hemos visto. Cada uno de estos es una serie, pero donde el x lo pensamos no como un valor fijo, sino como una variable, como un valor que puede cambiar. Y para todos estos ejemplos hemos visto que el valor de convergencia de esa serie corresponde a alguna función conocida, ¿verdad? Alguna función que nosotros conocemos, ¿verdad? Para cada una de ellas. Esta serie, que depende de x, es convergente. El valor de convergencia de esa serie, sospechamos, ¿verdad?, que tiene que ser una función conocida. ¿Por qué? Bueno, porque esta serie satisface ciertas propiedades, ¿verdad? En este caso, la serie que de la izquierda, si la pensamos como una función que depende de x, satisface que su segunda derivada es igual a menos ella misma. Bueno, no hay tantas funciones que cumplan con esa propiedad. Una de ellas es el coseno, otra de ellas es el seno, y viendo los valores que toma en ciertos números, nos sospechamos entonces que el valor de convergencia de cada una de estas debería ser o el seno o el coseno. Entonces, lo mismo hicimos para la serie exponencial, para la función exponencial y para el logaritmo natural. Entonces, en general, ¿verdad? Esto es lo que quisiéramos estudiar, es si usted tiene una función f cualquiera, ¿será que podemos hacer este mismo juego? Ustedes empiezan con una función conocida. ¿Será posible expresar esa función en términos de una serie de potencias? Aquí, ¿verdad? El término serie de potencias se refiere a que es una serie donde aparecen, ¿verdad?, las potencias de la variable x. Entonces,
Si ustedes empiezan con una función cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes empiezan con la función logaritmo de 1 más x, ¿será posible hacer esto? ¿Será posible escribir o aproximar, es lo más importante, será posible aproximar la función como una serie de esta forma? Bueno, para algunos valores, ¿verdad? Aquí vimos, para estos ejemplos en particular, vimos cuáles son los valores concretos con los cuales debemos de multiplicar las potencias de x para obtener una igualdad, ¿verdad? Una aproximación al límite. Entonces, en general, será posible, dada una función cualquiera, una función en particular que a ustedes les interese, expresar esa función en términos de una serie de potencias. Nota que tal vez esa aproximación, gracias al límite, no sea cierto para todos los valores de x. Por ejemplo, para la serie geométrica, esa representación únicamente es válida en cierto intervalo, en este caso en el intervalo -1 a 1. Algunas otras puede ser cierta para todo número real, como fue el caso de la exponencial, el seno y el coseno. Para la función logaritmo de 1 más x, nosotros partimos de una serie geométrica, entonces a priori teníamos una restricción en el tamaño de la variable x, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, ganamos al integrar convergencia cuando x vale 1. Cuando x vale 1, nos queda una serie alternada que sabemos que es convergente. Entonces, el valor de convergencia debería de ser el valor logaritmo de 1 más 1, es decir, logaritmo de 2. Entonces, lo que queremos estudiar es, si ustedes tienen una función cualquiera, una función f de x, ¿será posible hacer este juego de representarlos mediante un límite de sumas, mediante un límite de polinomios en realidad, ¿verdad? Si ustedes cortan cualquiera de estas sumas infinitas en un término n, pues lo que les quedaría sería una combinación de potencias de x. Bueno, eso es la definición de un polinomio. Entonces, lo que queremos estudiar es cuánto se puede hacer ese juego, ¿verdad? Tomar una función conocida y representarlo como el valor de convergencia de una serie de potencias. Bueno, ¿y por qué quisiéramos hacer eso? Okay, ¿cuál es el chiste? ¿Para qué? ¿Para qué nos gustaría hacer ese tipo de juego, ¿verdad? Dar una función conocida como el seno o el coseno y tratar de expresarla como una serie de potencias. Bueno, las respuestas creo que pueden ser de muchos tipos. Creo que una respuesta, pues, satisfactoria es que trabajar con polinomios es mucho más sencillo que trabajar con, no sé, con logaritmos. Entonces, si ustedes tienen o están estudiando, por ejemplo, la función logaritmo, ustedes podrían decir, bueno, voy a aproximarlo mediante un polinomio de cierto grado. Y bueno, usted espera que las propiedades de ese polinomio pues sean parecidas a la función que está aproximando. O inclusive, ¿verdad? En el caso de la función exponencial, vimos que esta convergencia es tan rápida que si usted aproxima la función exponencial por un polinomio, pues obtiene, en este caso, inclusive, los valores de la función exponencial sin tener que conocer, por ejemplo, la función exponencial. Usted puede aproximar los valores que toma la función exponencial mediante un polinomio de grado 7. En el ejemplo que vimos, con siete términos de esa expansión, de esa serie de potencias, obtenemos casi, ¿cuántos eran? Como 4 decimales. Bueno, 4 decimales para muchos efectos es suficiente. Si usted quiere ya tener 18 decimales, pues toma una aproximación mejor. En el ejemplo eran 17 términos. Bueno, un polinomio de grado 17 es ciertamente un poco más manejable que una función cuya definición inclusive es medio extraña, ¿verdad? ¿Cómo se define la función exponencial? Entonces, creo que hay muchas respuestas para esta pregunta, ¿verdad? ¿Para qué quiere hacer uno esto? Pero bueno, la idea es ir viendo las utilidades de representar
una función mediante un límite de polinomios, una serie de potencias. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, veamos la respuesta a cómo usted puede hacer lo anterior, ¿verdad? La pregunta era, si usted tiene una función, ¿cómo podemos encontrar los coeficientes, los términos a sub n, que me permitan escribir esa función como una serie, como el límite de ciertos polinomios? Entonces veamos la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se hace si usted tiene una función, digamos, la función e, la función logaritmo, la función exponencial? ¿Cómo hace usted para construir una serie de potencias cuyo valor de convergencia coincida con los valores que toma la función? Entonces, el teorema que me permite hacer ese cálculo se conoce como el teorema de Taylor, o las series que generamos de esa manera se llaman las series de Taylor. Y dice lo siguiente: si usted parte de una función f y usted quiere expresarla como una serie de potencias, es decir, usted tiene que encontrar los coeficientes, los números a sub n. Bueno, esos a sub n van a estar dados en términos de las derivadas de la función original. Recordemos que esta notación, ¿verdad? F sub n en paréntesis, lo que denota es la derivada enésima, ¿verdad? Digamos, la derivada de la derivada de la derivada n veces. La prima. Después de un rato es difícil poner tantas primas. Entonces, esa notación lo que indica es la derivada enésima, ¿verdad? La derivada iterada n veces. Entonces, esto me dice exactamente cómo encontrar una expansión en términos de serie de potencias, de una función dada. Entonces, esto me permite encontrar o expresar una función cualquiera en términos de una serie de potencias. Veamos más o menos por qué esta fórmula que está acá es la fórmula que me permite hacer esto. Pensemos cómo encontraríamos nosotros el primer término, el término constante, que aquí lo marqué en azul. ¿Cómo podríamos encontrar el valor de a sub 0? Bueno, si ustedes evalúan, la idea es esta, ¿verdad? La idea es que la función f de x, coincide con el valor de convergencia de la serie que está acá. Entonces, en particular, si yo evalúo la serie de la derecha en x igual a 0, pues cuando hago eso, todo lugar donde aparecía una x cuadrado, x al cubo, etcétera, todos esos x, al evaluarlos en 0, y se me convierten en 0. Es decir, que desaparecen de la expresión. Y únicamente sobrevive el término f, el primer término, el término constante, a sub 0. Entonces, noten que así, ¿verdad? Yo puedo saber que si f de x, la función f, se expresaba como una suma infinita, una serie de potencias, el término constante tiene que ser el valor de la función en x igual a 0. Entonces, bueno, si ustedes revisan la fórmula, anterior, voy a devolverme. El término a sub 0, que aquí correspondería a n igual 0, ¿qué es lo que me está diciendo la fórmula? Es la derivada ceroésima. ¿Qué quiere decir la derivada? La derivada 0 es no derive. Entonces, si usted no deriva, lo que obtiene es simplemente la función original. Entonces, le quedaría f evaluado en 0. Y 0 factorial, por definición, es 1. Entonces, a sub 0 es f de 0 entre 1. Y eso fue exactamente lo que obtuvimos acá. F de 0 es a sub 0. Ok, entonces, evaluando en x igual a 0, obtenemos el valor de la constante.
¿cómo obtenemos el valor A sub 1? A sub 1 es lo que acompaña en esta serie de potencias, en esta serie, esta serie infinita, lo que acompaña a X. Ya sub 0 lo puse en gris porque ya sub 0 lo averigüé, ya sé cómo encontrarlo. Entonces no me tengo que preocupar por A sub 0. Ahora lo que quiero ver es cómo averiguo cuánto vale, cuánto debería ser A sub 1, de forma que f de x se exprese de esa forma. Entonces lo que voy a hacer es derivar, de nuevo, derivar formalmente. Aquí no me estoy preocupando por convergencia. Entonces si yo derivo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo derivo la constante A sub 0, la derivada de A sub 0 es 0, de cualquier constante es 0. Cuando yo derivo el término A sub 1 por X, bueno, la derivada de X es 1, entonces me queda únicamente la constante. Cuando yo derivo X al cuadrado, de nuevo entonces aplico la ley de potencias, el 2 baja y resto 1, me quedaría 2 A sub 2 por X, y así todas las potencias que continúan, cuando yo las derivo, baja el exponente y resto 1. Entonces ahora mi pregunta es, ¿quién tiene que ser A sub 1 de forma que se cumpla esta igualdad? Y el truco es exactamente el mismo truco que acabamos de usar. Si yo evalúo esta igualdad en 0, entonces, en todo lado donde aparezca una x, x cuadrado, x al cubo, todas esas x se van a convertir en 0. 0, 0 al cuadrado, 0 al cubo, todas esas x evaluadas en 0 son 0. Y por lo tanto, al evaluar en 0, únicamente sobrevive A sub 1. Ahí está. Entonces, al evaluar en 0, únicamente sobrevive A sub 1. Y note que esta es la fórmula que escribimos por el principio. Sería la primer derivada, o sea, f', dividido entre 1 factorial. Bueno, 1 factorial es 1. Entonces, el A sub 1 coincide con el valor de la primer derivada. Entonces, la fórmula que queremos demostrar, ya vimos que es verdadera para n igual a 0, para n igual a 1. Veamos un caso más para ver cómo podríamos encontrar el valor de A sub 2. Recordemos que A sub 2 es el término que acompaña a x al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es copiando, voy a volverme una filmina. F' ya lo habíamos calculado, entonces voy a empezar a partir de esta igualdad, donde ya averigüé cuánto vale A sub 1. Entonces voy a pasar al siguiente término, que sería A sub 2. Entonces, a partir de esta fórmula, donde ya A sub 1 lo puse aquí en gris para indicar que A sub 1 ya lo encontré, y el que ocupo encontrar una fórmula es para A sub 2. Entonces, voy a repetir exactamente la misma idea que la anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar, y cuando derivo, desaparece el término constante, el A sub 1 desaparece, la x desaparece, ¿verdad? La derivada de x es 1, y el resto, bueno, queda el resto. Entonces ahora cuando derivo este x al cuadrado, baja otro 2, nota que aquí se me van agrupando, que me queda 3 por 2. Cuando derivo este x al cubo, este 3 baja y multiplica al 4 que estaba antes, entonces me queda 4 por 3 por x al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los términos que continúan tienen x. Tienen potencias de x. Por lo tanto, si yo evalúo en x igual a 0, ocurre exactamente lo que ocurrió en los casos anteriores, ¿verdad? Este x se convierte en 0, este x cuadrado se convierte en 0, y a partir de, ¿verdad? Todos los términos acá desaparecen, y únicamente me va a quedar entonces el término que involucra a A sub 2. Y yo de ahí puedo despejar cuánto vale A sub 2. Me paso a dividir el 2 y me quedaría que A sub 2, el valor que acompaña a x cuadrado, tiene que ser lo que vale la segunda derivada en 0 dividido entre 2. Bueno, ese 2 en realidad es 2 factorial, ¿verdad? 2 factorial es 2. Y bueno, ya creo que ya todos observaron el patrón, ¿verdad? Voy a hacer uno más.
Aquí me voy a brincar la fórmula para A sub 3, pero vea que en principio, si usted empieza con cualquiera de estas identidades, aquí estoy empezando con esta ya la calculamos, entonces voy a empezar con esta, y a partir de esta, voy a tratar de encontrar cuánto es A sub 4. A sub 4 es lo que acompaña a x a la 4 en la expansión de f de x. Bueno, entonces, si yo ya conozco cuánto es A sub 2, y digamos que también conozco cuánto es A sub 3, y yo quiero averiguar cuánto es A sub 4, ocupo que desaparezcan A sub 2 y A sub 3, lo que está en gris, yo ocupo que desaparezca. ¿Y cómo hago que desaparezca? Pues derivando 2 veces. Si usted deriva 2 veces, desaparece el término constante y el término lineal. Entonces, si usted deriva 2 veces, pues ya tengo la segunda derivada. Derivo una vez más, obtengo la tercera derivada. Derivo una vez más, obtengo la cuarta derivada. Entonces, cuando usted deriva 2 veces, en la primera vez que derivó, baja este 2 y después baja el 1. Entonces le quedaría 4 por 3 por 2 por 1, multiplicado por A sub 4, la derivada de x es 1, entonces esa desaparece la x, y note que a partir de las siguientes potencias, todo tiene una x. Aquí no escribí todo el resto, pero note que todo lo que sigue acá empieza con x al cubo. Entonces, si usted deriva 2 veces x al cubo, la primera vez le queda x cuadrado y la segunda le queda x. Entonces, todo lo que tiene acá tiene un x a factor común. Si usted evalúa en x igual a 0, pues ese 0 multiplica a todo el resto y por lo tanto desaparece. Y cuando desaparece, únicamente le quedaría una expresión que únicamente involucra el término A sub 4 que usted estaba tratando de encontrar. Si usted despeja A sub 4, pues entonces le quedaría lo que vale la cuarta derivada evaluada en 0 dividido entre 4 factorial, ¿verdad? 4 por 3 por 2 por 1 sería este 4 factorial, y así entonces encuentra el valor de A sub 4. Bueno, claramente ya creo que todos deberían de haber visto cuál es el patrón. Si usted quiere encontrar A sub 5, pues deriva 5 veces. Si usted quiere encontrar cuánto es A sub n, pues deriva n veces. Cada vez que usted deriva la potencia x a la n, baja un exponente que se van agrupando, ¿verdad? 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, n por n menos 1 por n menos 2, todos se van agrupando y le quedaría el factorial de n acompañando a sub n. Y ahí puede despejar para obtener la fórmula que teníamos en el teorema original. Entonces, el coeficiente A sub n es se puede obtener mediante esta fórmula. Esto se llama la expansión o la serie de Taylor asociada a una función f de x. Usted usualmente lo que conoce es la función, ¿verdad? El seno, el coseno, el exponencial, el logaritmo, y esto le permite calcular entonces cómo expresar esa función como una serie de potencias. Veamos algunos ejemplos. Hagamos ejemplos que ya vimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted empieza con la función f de x igual a la exponencial e a la x, el teorema que acabamos de ver me dice cómo expresar esa función exponencial como una serie de potencias. ¿Y qué es la fórmula? Me dice calcule la enésima derivada de la función f de x. Bueno, en este caso, la derivada de e a la x es e a la x. Pues la segunda derivada de e a la x es e a la x. Todas las derivadas de e a la x son e a la x. Cuando yo evalúo en 0, me quedaría e a la 0, que es 1, y por lo tanto, la fórmula que acabamos de ver me dice que la función exponencial se puede expresar como la serie 1 más x entre 1 factorial, más x entre 2 factorial, etcétera, que es exactamente la fórmula que habíamos deducido anteriormente, observando que si usted deriva esta expresión, obtiene esa misma expresión. Es decir, que si usted define esta función como una función f, entonces f'
es igual a f. Eso fue lo que probamos inicialmente, y eso nos dio la sospecha de que el valor de convergencia de esa serie debería ser el mismo valor que e a la x, y bueno, aquí lo acabamos de comprobar, que en efecto la función exponencial genera esta serie de potencias. Bueno, hagamos lo mismo con el otro ejemplo que acabamos de ver. Entonces, si yo empiezo con la función coseno de x y me gustaría expresar la función coseno de x como un límite de polinomios, como una serie de potencias, la fórmula lo que me dice es que calcule f, f', f segunda, f tercera, y los evalúe en x igual a 0. Bueno, en este caso las derivadas de la función coseno están acá. Entonces la función original es coseno. Si usted la deriva una vez, obtiene menos seno. Si usted deriva dos veces, obtiene menos coseno. Si usted deriva una vez más, obtiene la función seno. Y si usted deriva 4 veces, obtiene la función coseno de nuevo. Entonces vean que aquí lo marqué en azul para que ustedes vean que ese patrón entonces se va a repetir. La derivada quinta de la función coseno sería la derivada primera. La derivada sexta sería la derivada segunda. Todas se van a repetir. Pero una vez que volví al principio, pues este patrón se va a volver a repetir. Y los valores de las derivadas en cero, pues son muy sencillos. Son 1, 0 o menos 1, ¿verdad? Entonces, una vez que yo conozco los primeros 4 términos de esa sucesión, conozco todos, porque ese bloque se va a volver a repetir. Entonces, vean que eso me permite escribir la función coseno como un límite de polinomios, como una serie de potencias. Entonces, el primer término sería 1. El segundo, que acompaña a la x, no hay, es 0. El tercero, que acompaña a x al cuadrado, será un menos 1. Entonces, aquí aparece un menos 1 entre 2 factorial. El tercero, es decir, lo que acompaña a x a la 3, no hay, es 0. Y después ya se empieza a repetir, ¿verdad? Bueno, a las 5 no hay, a las 6 es menos 1, a las 6, a las 7, bueno, ahí se va repitiendo. Y esto es exactamente la serie que habíamos deducido observando propiedades que cumple esta serie, en particular que su segunda derivada es igual a menos ella misma. Habíamos deducido que esta serie era la serie de la función coseno. Es decir, que la función coseno se puede expresar como un límite de polinomios de esta manera. Similarmente, aquí no lo voy a hacer de nuevo, pero, por ejemplo, si usted empieza en la fila 2, entonces en la fila 5 se va a volver a repetir. Y por lo tanto puede encontrar el desarrollo en serie de potencias de la función seno, que ese fue el que hemos visto anteriormente. Bueno, para terminar, hoy la clase va a ser un poco corta. Para terminar, veamos una aplicación, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí escribir una función como una serie? ¿Qué utilidad tiene en la vida real, por decirlo de alguna forma? Entonces, veamos este límite. ¿Cómo calcularían ustedes ese límite? Tal vez lo más usual, ¿verdad? Cuando usted calcula un límite, es evaluarlo. A ver si el valor salta a la vista. Si usted evalúa x igual 0 en esa expresión, pues coseno de 0 es 1. Entonces, el numerador es 0, es 1 menos 1. El denominador, el seno de la raíz cúbica de 0, es seno de 0, que es 0, menos la raíz cúbica de 0, que es 0, le queda 0 menos 0. O sea que ese límite es de la forma 0 entre 0. Ahora, usualmente, ¿verdad? Tal vez no es la única forma de resolver un límite de la forma 0 entre 0, pero usualmente lo que uno haría es utilizar la regla L'Hopital. La regla L'Hopital es como la pomada canaria para límites de esa forma. Sin embargo, ¿qué pasa si usted aplica la regla de L'Hopital? Y para aplicar la regla de L'Hopital, tendría que aplicar la regla de la cadena. Tiene funciones dentro
de funciones. Entonces tendría que aplicar la regla de la cadena. Y una vez que usted aplique la regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, la derivada de una raíz, es otra raíz. Entonces, cuando usted aplique la regla del L'Hopital a esa fracción, le va a quedar más feo que lo que estaba antes. ¿No? Porque ahora los senos y los cosenos van a estar multiplicados por raíces. Y por lo tanto, va a quedar un límite más feo que el que estaba antes. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este límite sin utilizar la regla del L'Hopital? Bueno, nosotros sabemos, si ustedes, perdón, si ustedes sustituyen en la fórmula anterior, tal vez devolvamos una filmina, esta fórmula que está acá abajo es cierta para todo X. Dijimos que esta serie de la derecha es convergente para todo número X y su valor de convergencia es el mismo que el de coseno de X. Ahora, si usted entonces sustituye esta X por raíz de X, pues debería obtener entonces lo mismo, ¿no? Si usted sustituye esta por raíz de X, raíz de, ¿verdad? Todas estas X, usted las sustituye por raíces, debería obtener exactamente lo mismo, porque acabamos de decir que el valor de convergencia de la derecha es lo mismo que el valor de la función de la izquierda. Entonces, note que cuando usted hace eso, evalúa todas las potencias cuadradas, x a la 2, x a la 4, x a la 6, cancelan la raíz cuadrada de x. Y lo que nos quedaría, tal vez tengan en mente lo que acabo de decir, lo que les quedaría sería, lo que les quedaría entonces sería una expresión para, les quedaría que el coseno de la raíz de x es igual a esta suma, donde ahora vean que lo que estoy haciendo es simplificando, por ejemplo, la raíz de x al cuadrado, la raíz de x a la 4, el que seguiría sería la raíz de x a la 6, sería x al cubo, etc. Entonces, al evaluar la expansión de la función coseno de raíz de x, obtenemos esta serie de potencias. Lo mismo hago para la función seno. Tal vez aquí me voy a volver unas cuantas filminas donde escribimos, son bastantes. Aquí, ¿verdad? Si ustedes observan, la fórmula o la expresión para el valor de convergencia de esta serie es el valor de la función seno de x. Y esto es cierto para todo x. En particular, si yo evalúo, no en x, pero en la raíz cúbica de x, pues aquí me quedaría entonces, en vez de x, me quedaría la raíz cúbica de x. Aquí me quedaría la raíz cúbica al cubo, o sea, me quedaría únicamente x. El siguiente sería la raíz cúbica a la 5, o sea, x a la 5 tercios dividido entre 5 factorial, etc. Entonces, también recuerden esa expresión y noten que esa es la que estoy poniendo acá. ¿Verdad? Si ustedes evalúan la expansión de la función seno de raíz de x, obtendrían entonces esta expresión en series de potencias. Bueno, aquí son como series de potencias, pero evaluadas en x a la 1 tercio. Ok, entonces vean qué pasa cuando yo considero la función que estoy tratando de calcular el límite. Coseno de raíz de x menos 1, si ustedes pasan este 1 a restar, les quedaría esta serie de potencias. Les quedaría menos x cuadrado más, menos x entre 2 factorial más x cuadrado entre 4 factorial, etc. Y si ustedes pasan a restar este x al cubo, les quedaría entonces menos x entre 3 factorial más x a la 5 tercios entre 5 factorial, etc. Y ahora sí, yo creo que cualquiera de ustedes me puede decir cuánto vale este límite cuando x se aproxima a 0. Eso es lo que yo quería calcular, ¿verdad? ¿Cuánto vale el límite cuando x vaya a 0, cuando x se aproxima a 0?
Entonces, estoy expresando estas funciones, este cociente, como el cociente de dos series. Estoy tratando de evaluar esas series cuando x vale 0. ¿Cuánto vale ese límite? Cero. No. ¿Por qué 0? Porque estoy sustituyendo el 0 en la X. Estás sustituyendo la x en 0, ¿sí? Pero que, ok, está bien, le quedaría 0 entre 0. Eso Sí. se lo acepto. Sí. Quedaría 0 entre 0. Eso Sí. fue lo que quedó aquí arriba, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Este límite es de la forma indeterminada 0 entre 0. Y eso no va a cambiar simplemente por escribir el numerador y el denominador como series de potencias. Sin embargo, una vez que yo lo escribo como series de potencias, sí puedo calcular el límite. ¿Cuánto vale? Piensen en este, olvídense tal vez que estos puntos representan una suma infinita. Digamos que la suma termina aquí. Olvídense de lo que sigue. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale el límite cuando x se aproxima a 0 únicamente de este pedacito? ¿Cuánto vale? Sería como fijándonos en los exponentes. Ok, Uno, sí, se pueden enviar los exponentes. ¿Cuánto vale el límite? 1 entre 4, ¿cómo se llama? Factorial sobre 1 entre 5 factorial. No. Eso que usted me acaba de decir sería si el límite fuese para infinito. ¿Verdad? Porque entonces usted se fija en la potencia más grande. ¿Verdad? Lo que manda ahí sería la potencia más grande. Entonces, bueno, primero que todo, los grados no son los mismos. Entonces, tu respuesta, inclusive en ese caso, no sería correcta. Sí, sí, Sin correcto. embargo, note que aquí el límite es cuando x se aproxima a 0. Cuando x se aproxima a 0, ¿quién es más grande? ¿X o x cuadrado? ¿Quién es más grande? ¿Un décimo o uno? ¿Quién es más grande? ¿1 sobre 10 o 1 sobre 100, su cuadrado? 1 sobre 10. 1 sobre 10. O sea que la potencia que manda no es la potencia al cuadrado, sino la potencia x, es la más grande. Entonces, usted no factorizaría x al cuadrado, sino factorizaría la x, que es la potencia que está mandando. Lo mismo ocurre en el denominador. Aquí el x a la 5 tercios es más pequeño que x. Entonces, cuando usted lo que factorizaría no sería la x a la 5 tercios, sino la x. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto valdría ese límite? Usted factoriza una x usted factoriza una x del numerador y le quedaría, tal vez voy a escribir aquí algo. Usted factoriza una x del numerador, factoriza una x del denominador. ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda? Le va a quedar menos 1 entre 2 multiplicado por 1. Más, note que si usted le quita una x a x al cuadrado, pues realmente lo que le va a quedar es una x multiplicado por algo. Note que aquí este menos más, esta suma que sigue, pues tiene potencias mayores de que x. En particular, aquí le quedaría x multiplicado por algo. Aquí no lo voy a escribir todo. Pero lo cierto es que de todos esos términos que aparecen acá, todos esos términos contienen una x. Entonces, yo puedo quitarles una x y todavía sigue apareciendo una x. Lo mismo ocurre en el denominador. ¿Verdad? Yo aquí
factorizo una X, me quedaría un sexto, que es 3 factorial, y al resto, ¿verdad? Que son potencias de X a la 1/3 elevado, bueno, son potencias mayores que 5/3, le puedo quitar una X y todavía me sobran X's. Entonces me va a quedar algo así. Estas X cancelan, que es lo que haría L'Hopital usualmente, ¿verdad? Cancelar las X's. Y cuando ustedes evalúan en 0, voy a cambiar tal vez de color, cuando ustedes evalúan en 0, pues esta X se convierte en un 0, esta X se convierte en un 0, 0 por cualquier cosa es 0, y lo único que sobrevive sería esto que está acá. Es decir, que ese límite es menos un medio entre menos un sexto, es decir, es 3. Nota que eso, usando la regla de L'Hopital, sería casi imposible de averiguar. Aquí lo que hicimos fue reemplazar las funciones coseno y seno por una serie de potencias, ¿verdad? Básicamente por un polinomio, de donde pudimos calcular sin ningún problema el valor de límite, el valor de convergencia. Entonces, esta es una de las aplicaciones que tiene considerar lo que se llaman los desarrollos de serie de Taylor, ¿verdad? Considerar una función como una serie de potencias. ¿Por qué? Bueno, porque una serie de potencias no es otra cosa que un límite de polinomios. Y los polinomios, ¿verdad? Son mucho más manejables que las funciones en general, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las aplicaciones que vamos a estudiar de las series de potencias. Bueno, esta es la última, así es la última. Permítame, ¿cómo hago para dejar de compartir? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Disculpen por el comentario técnico del puro principio. Así estoy yo. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos? Ok, entonces quedemos acá. Nos veríamos entonces el lunes. El lunes vamos a continuar estudiando series de Taylor, series de potencias, desarrollos de funciones como series de potencias. Y vamos a ver más de este tipo de aplicaciones a la hora de calcular límites. También va a permitir, por ejemplo, aproximar integrales que usualmente no sabemos, primitivas, ¿verdad? Que no sabemos calcular. Bueno, y otras aplicaciones que vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias.